My dear students, and welcome to another English class. In this session, we're going to talk about the past of the verb to be. En esta sesión hablaremos sobre el pasado del verbo to be. Como bien sabemos, el verbo to be significa ser o estar. En esta ocasión veremos el pasado del verbo to be, el cual estará representado por las palabras was and were, que significan respectivamente era o estaba, o eran o estaban. Y al igual que otras estructuras gramaticales, las encontraremos en affirmative, negative and interrogative. En la parte afirmativa tenemos que I se conjuga con was. Entonces diría yo era o yo estaba. I was. Yo era o yo estaba. You were. Tú eras o tú estabas. He was. Él era o él estaba. She was. Ella era o ella estaba. It was. Eso era o eso estaba. Y otras que conjugaremos con were sería we, nosotros éramos o nosotros estábamos. You were, ustedes eran o ustedes estaban. Y they were, ellos eran o ellos estaban. Para el caso de negative, que tenemos en la segunda columna, tenemos los mismos pronombres personales. Pero en este caso escribiríamos, en el caso de I, was not. Pero aquí lo tenemos ejemplificado con la forma contraída, que sería wasn't. Podríamos escribir I was not or I wasn't. Para you podríamos escribir you were o you weren't, es decir, tú no eras o tú no estabas. Para el caso de he podría ser he was not or he wasn't. She was not or she wasn't. Y el caso de it was not or it wasn't. Y respectivamente significarían él no era o él no estaba, ella no era o ella no estaba, o eso no era o eso no estaba. Finalmente, en la última parte tenemos la conjugación were not, que aquí está contraída y la contracción sería weren't. En este caso podríamos decir we weren't, nosotros no éramos o nosotros estábamos. You were not o you weren't, ustedes no eran o ustedes no estaban. Y they were not, ellos no eran o ellos no estaban. Y recordemos que también podríamos decir they weren't. Recordemos que las contracciones son solamente una forma diferente de expresar lo mismo en una estructura gramatical. Finalmente, en la tercera columna tenemos interrogative. Y vemos que el pasado del verbo to be se coloca al inicio de la pregunta. Aquí tenemos was I, que significaría ¿estaba yo? En forma de pregunta. En el caso de you, la pregunta sería were you? ¿Estabas tú? ¿O eras tú? Para el caso de he, she and it, vemos que se coloca al inicio de la pregunta la palabra was. En este caso podríamos decir para he, was he? ¿Estaba él o era él? Was she? ¿Estaba ella o era ella? Was it? ¿Era eso o estaba eso? Hablando de algún objeto, animal o cosa. Y finalmente tenemos la conjugación interrogativa para we, que sería were we? ¿Estábamos nosotros o éramos nosotros? Were you? ¿Estaban ustedes o eran ustedes? Y finalmente, were they? ¿Estaban ellos o eran ellos? Es muy importante que den un repaso a esta explicación porque a partir de esta unidad empezaremos a utilizar esta forma gramatical. Para el caso de esta unidad utilizaremos the past of be o the past of the verb to be to talk about situations like vacations. Situaciones como estar de vacaciones. Y por eso tenemos aquí en este cuadro ejemplos específicos de preguntas y respuestas con was and were.
La primera pregunta que vemos aquí dice, ¿Were you in Hawaii? ¿Estuviste tú en Hawaii? Y la respuesta de ejemplo que aparece es, Yes, I was. Sí, yo estuve. The number two, Was the weather okay? ¿Estuvo el clima bien? Y la respuesta que tenemos aquí es, No, it wasn't. No, no estuvo bien. Haciendo referencia a lo que nos preguntaron. En este caso la respuesta es negativa. La tercera pregunta que aparece en este cuadro es, ¿Were you and your cousin on vacation? ¿Estuviste tú y tu primo de vacaciones? Y la respuesta que aparece es, Yes, we were. Sí, nosotros estuvimos. La cuarta pregunta que vemos aquí es, ¿Were your parents there? ¿Estuvieron tus padres ahí? Y la respuesta, no, they weren't. No, no estuvieron. Otras preguntas que podemos encontrar adicionalmente en esta unidad son, How long were you away? Recordemos que como vimos en la unidad anterior, la pregunta how long significa cuánto tiempo, hace referencia a cuánto tiempo estuvimos haciendo algo o cuánto tiempo hacemos algo. Entonces aquí dice, How long were you away? La palabra away significa lejos. ¿Cuánto tiempo estuviste lejos? Y la respuesta que vemos aquí es, I was away for a week. Estuve lejos por una semana. Y la última pregunta que tenemos en este cuadro de ejemplo es, How was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Y la respuesta es, estuvieron excelente. Vemos en este caso que se refieren a vacation como algo singular, por lo tanto está conjugado con was y no con were. Pero es gramaticalmente correcto decirlo de esta forma. En esta última columna que vemos en la parte derecha del cuadro, vemos la contracción que les mencionaba anteriormente. Wasn't es equals to was not. Es decir, podemos escribir la contracción wasn't, pero será igual a decir was not. Y weren't será igual a decir were not. And now it's time to practice. Y ahora es momento de practicar. The exercise number 1 says, complete these conversations. A continuación tenemos 3 conversaciones, las cuales tienen espacios en blanco que debemos completar utilizando was, were, en cualquiera de sus formas, affirmative, negative or interrogative. Así que en este momento les invito a pausar esta grabación y copiar sus respuestas o todo el ejercicio en su cuaderno. Y a continuación procederé a mostrarles las respuestas correctas. Okay, are you ready? Here we go. Number 1. La número 1 dice, You in Los Ángeles last weekend. Y la respuesta correcta sería, Were you in Los Angeles last weekend? ¿Estuviste tú en Los Ángeles la semana pasada? El pasado fin de semana, perdón. Weekend es fin de semana. B nos dice no y la respuesta sería no, I wasn't. I was in San Francisco. No, no estuve, yo estuve en San Francisco. Y lo siguiente sería how was it? ¿Cómo estuvo? Y la respuesta de B es it was great. Estuvo grandioso, but it was foggy and cool as usual. Pero estuvo nublado y fresco como lo hace usualmente o como siempre. The conversation number 2. A dice, How long your parents in Europe? Y la respuesta correcta que iría aquí es where, porque hablamos de your parents, es decir, tus padres, y por lo tanto ellos. Así que sería where. How long were your parents in Europe? ¿Cuánto tiempo estuvieron tus padres en Europa? Y la respuesta de B es they were there for 2 weeks. Ellos estuvieron ahí por 2 semanas. La réplica de A es were they in London the whole time? ¿Estuvieron ellos en Londres todo el tiempo? Y la respuesta de B es no,
They weren't. They also went to Paris. No, ellos no estuvieron. Ellos también fueron a París. Así debió haber quedado entonces de Conversation 2. Conversation 3. In the conversation 3, the person A says, you away last week. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Where. Were you away last week? ¿Estuviste lejos la semana pasada? Y la respuesta de B es yes, I was in Istanbul. Sí, yo estuve en Estambul. La persona A pregunta nuevamente, really, realmente o en serio, how long you there, y sería where. How long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí? Y la persona B answers, responde, for almost a week, por casi una semana. I was there on business. Estuve ahí de negocios. Si lo hiciste correctamente, congratulations. Otro de los ejercicios que encontraremos en esta unidad son aquellos referentes a la conjugación de verbos regulares o irregulares en pasado. Y para ello practicaremos haciendo este listening exercise que dice: listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Write where they went and what they did there. Escucha a Jason y Bárbara hablar acerca de sus vacaciones, escribe a dónde fueron y lo que ellos hicieron ahí. Entonces, a continuación, voy a reproducir el audio y les pido que en su cuaderno copien sus respuestas para que después les muestre las correctas. Page 48, Exercise 13, Listening. Welcome back. Part A. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Write where they went and what they did there. Jason, hi! Welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. It's a really pretty city. So, why San Francisco? Oh, my sister lives there. I stayed with her. She loves to shop, so we went shopping every day. Look, I got this sweater. Nice. I didn't go anywhere on my last vacation. I didn't have enough money to go anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation a lot. A friend from college stayed with me for a week. We just talked and watched a lot of old movies. That sounds fun too. Okay, and now let's check the answers. Y ahora revisemos las respuestas correctas. En el caso de Jason, vemos que he went to San Francisco and what he did there was went shopping. He went shopping. Él fue de compras. La última pregunta nos dice, did they enjoy it? ¿Lo disfrutaron? And the answer is yes, definitely yes. In the case of Barbara, where she went, ¿a dónde fue ella? She went anywhere. La palabra anywhere significa a ninguna parte. ¿Y qué fue lo que ella hizo? What did she do? She talked and watched a lot of movies. Ella platicó y vio muchas películas. Y en referencia a la pregunta que nos dice si ella los disfrutó, the answer is yes. Si lo hiciste correctamente, nuevamente, congratulations. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 40 to the page 42. Los ejercicios que deben realizar en su workbook son de la página 40 a la 42. Thank you all for your attention and see you next class.